¿Sobre qué estamos construyendo o edificando nuestra iglesia? ¿Sobre qué? Evidentemente sobre la mentira no puede ser. Pero hay otra parte también interesante. Fíjese, hay dos matices y yo quiero centrarme en el segundo. El domingo pasado hablamos del primero. La primera, hay como dos cosas que él echa en cara, ¿verdad? Son parecidas pero distintas. La primera es ¿por qué mentiste? O sea, la mentira, ¿verdad? No es la verdad, es la mentira. Y con un propósito. Y veíamos que habían distintos tipos de mentiras. En esta semana, pensando en todo eso y con lo que algunos de ustedes me han ido diciendo, me venían a la mente cantidad de cosas, de mentiras que decimos de todos los colores. La mayor parte de ellas no son malintencionadas. Yo te animo a que examines tu día a día, que es lo que me ha pasado esta semana. Examina la cantidad de cosas que no se ajustan a la realidad, no son ciertas. Pero vivimos en una mentira, somos mentirosos compulsivos. Y escúcheme, si pudiéramos, yo le pido esta oración al Señor, si pudiéramos salir de esa cuadrícula de mentirosos compulsivos y nos metiéramos en la verdad, usted va a ver diferencia. Y decir la verdad a costa de lo que sea, porque es o honrar a Dios o salvar el momento. Y salvar el momento deshonrando o faltándole a Dios no tiene caso, en absoluto. Pero mire la segunda parte. Ahora le dice a ella, a él le dijo lo de mentir. A ella le dice, ¿por qué convinisteis, os pusisteis de acuerdo? Dice, en tentar al Espíritu del Señor. Y en los dos casos es al Espíritu de Dios, ¿no? Al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que iba a dirigir, el que estaba manejando todo el asunto. Era el que había llegado el día de Pentecostés. Es el que toma posesión, es el que luego habita en cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué convinisteis en tentar? Y la palabra tentar la estuve buscando, porque claro, tentar, yo tenía un concepto. Y luego al leer algunas decía, este concepto que yo tengo no me pega aquí. Y al mirarlo resulta que la palabra tentar hay dos opciones, que son dos palabras en griego distintas. Por ejemplo, déjeme mostrarle Mateo 4:7. En Mateo 4:7, bueno, en el 4 desde el 3 o desde el 1, es las tentaciones de Jesús. Es decir, Jesús va al desierto y entonces ahí el diablo lo tienta. Le llama el tentador, ¿no? Y entonces el diablo lo tienta. Si eres Dios, dile a estas piedras, ¿verdad? Y entonces Jesús responde, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, él lo tienta en eso de si eres Dios. Y lo que está haciendo es probándolo. Una cosa es tentar para probarlo, para ponerlo a prueba, ¿no? Y eso ocurre en varios momentos en la vida de Jesús. Si hubiera caído Jesús en esa tentación, no hubiera sido realmente Dios. Porque Dios no tiene que demostrar nada a nadie. Dios no tiene que quedar bien con nadie. Dios no le debe nada a nadie. Dios no tiene que justificarse por nada con nadie. Pero en cambio ha sido una de las herramientas que aún nosotros mismos hemos utilizado a la hora de tratar a Dios. Señor, si tú eres Dios, en la cruz estaba Cristo colgado. La gente pasaba por delante y los sacerdotes y los del Sanedrín pasaban riéndose y dice, si tú eres Dios, si eres el Hijo de Dios, baja. ¿Y usted sabe si se bajó? No se bajó. Porque él no tenía que demostrar nada. Él sabía quién era y sabía lo que venía a hacer. Y no le iba a motivar ese tipo de tentación. Esa tentación es distinta a la que se habla aquí, porque no tiene el mismo contenido, el mismo contexto. Es distinto aquí en la escena con Ananías y Zafira. El otro significado, aparte de probar, que es vuelvo a repetir, son dos palabras distintas en griego, es provocar. Aquí sí. Aquí ya nos acercamos al sentido del texto que acabamos de leer. ¿Por qué provocasteis? ¿Por qué convinisteis en provocar a Dios? Estuve leyendo sobre esto
Y me doy cuenta que es una manera de comportarnos también muy habitual. La mentira es una. Por la mentira llegábamos a la hipocresía, ¿se acuerdan? Llegamos de mentira a hipocresía. Ahora vamos a ver dónde llegamos con el provocar, con el tentar a Dios en este sentido. Pero la cuestión es, ¿por qué provocamos a Dios? ¿Sabe lo que es provocar a Dios? Leía un autor que decía, provocar a Dios es probar la paciencia de Dios. Probar la paciencia de Dios. Viviendo en una indisciplina, en un mal hacer las cosas, consciente de lo que estoy haciendo, pruebo la paciencia de Dios, porque Dios es paciente. El abuso de la paciencia de Dios. Pero claro, si nos ponemos a analizar nosotros nuestra vida, analiza la tuya. ¿No te das cuenta que en más de una ocasión es lo que hacemos? No vivimos en la santidad que pensamos que vivimos. No somos tan santos como nosotros creemos por inercia que somos. No lo somos. No lo somos ni en nuestra forma de hablar, porque cuando hablamos de la mentira uno se da cuenta, se ajusta, ¿verdad? Dice, no, pero es que yo no miento grave. No, mientes leve, pero mientes. Eres un mentiroso, porque el que miente es mentiroso y el que roba es ladrón. Pero es que en este caso es igual, provocar. ¿Sabe lo que es provocar? Provocar es hacer algo que sé que al otro no le gusta, le molesta, no le va a caer bien y conscientemente lo hago. Esto lo hemos hecho todos. Aquí nadie se salva. Pero cuando yo le pongo atención y me pongo a trabajar con ello, es cuando eso puede ir cambiando. Y aunque siempre habrá algún momento donde puede ser, pero enseguida, como estoy trabajando en ello, me viene la alarma, saltan esas alarmas y yo entonces pido perdón, lo arreglo y vuelvo otra vez a intentar hacerlo bien. Pero lo que no puedo es seguir pecando y pecando y pecando y pecando. ¿Qué estás esperando? Esto es lo que me decía el Señor. ¿Qué estás esperando? ¿Quieres que Dios te mate? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué vivimos de esa manera? ¿Por qué seguimos haciendo lo que sabemos que a Dios no le agrada? Cosas grandes y cosas pequeñas, da igual el pecado es pecado. Y estamos en esa tesitura, metidos en un ritmo de vida que qué más da, que tampoco es para tanto, que no seas exagerado. De verdad, eres un fanático. Y en ese tipo de cosas, y con ese tipo de excusas, acallamos nuestra conciencia para seguir viviendo de la misma manera. Dios no quiere que sigas viviendo de la misma manera. Dios quiere que vivas en santidad, en la santidad que Él espera. Poner a prueba al Espíritu Santo. Poner a prueba. ¿Quién soy yo para poner a prueba al Espíritu Santo? ¿Quién soy yo para tentar a Dios? ¿Qué sacaré de bueno de eso? Les dije, la mentira nos llevaba a la vida de hipocresía, porque claro, tengo que aparentar. Pero el tentar a Dios, el poner a prueba a Dios, me lleva a la falta de temor de Dios. No tengo temor de Dios. No existe. Tengo admiración, tengo cierto tipo de reverencia. Me encanta cantar, ¿verdad? Me encanta venir los viernes a los estudios, jugar con los adolescentes y estar en las reuniones. Me encanta servir, estar en la iglesia. Pero no hay temor de Dios. ¿Y dónde se ve eso? ¿Qué es entonces el temor de Dios? ¿De qué se trata? Y escúcheme, el temor de Dios no es miedo a ser castigado por Dios. No tiene nada que ver con eso. No es tener miedo al infierno. No, tampoco tiene que ver con eso. Es un respeto profundo por Dios. Y no lo hay. Es un respeto profundo por su palabra, por lo que la Biblia dice, por lo que me revela, por esos secretos que Dios ha dado allí para que yo los descubra y los viva y los disfrute. No es un rechazo, es una irreverencia ante todo eso. Pero la consecuencia de falta de temor de Dios es que Dios se va, es que el Espíritu Santo me abandona. Pero el día viene donde seremos juzgados. No hay
no hay esa sensación de que de alguna forma Dios se siente molesto conmigo. No hay sensación de que Dios se entristece. ¿Usted cree que Dios llora? ¿Usted cree que a Dios se le entristece? Claro, lo dice la Biblia. Y esa falta de temor de Dios, ¿no? Dice el conocimiento del Santísimo, es decir, el conocer a Dios cómo es y cómo le gusta y qué funciona y qué no funciona. Dice aquí en el Proverbios 1:17, dice, eso es la inteligencia. Eso es ser inteligente. Conocer a Dios, lo que le gusta, lo que no le gusta, para poderlo llevar a cabo. Esa es una actitud inteligente. Pero no lo hacemos. Hacemos lo que no le agrada. Seguimos pecando en lo mismo, acostándonos con quien no tenemos que acostarnos, viendo la pornografía que sabemos que no tenemos que ver, siendo infieles a nuestras familias, robando a la hacienda, robando al primo, o sea, vivimos en eso y luego venimos aquí, aleluya, gloria a Dios. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Fundamental. Teme a Dios, dice, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así dice. ¿Qué es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Por eso dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Todo lo que tú has hecho y lo que yo he hecho, todo lo va a traer a juicio. Sea obra buena, como dice, toda sea buena o sea mala. Dice, y toda cosa encubierta. Pensamos que nadie lo sabrá. Lo tiene escrito. Y por eso dice en Apocalipsis, no, se abrirán los libros y cada uno será juzgado por las cosas que hizo, que están escritas en ellos. Vivimos sin el temor de Jehová. Vivimos provocando a Dios. En esta mañana quiero que sepas que Dios te dice que no lo provoques. No lo provoques. Escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Se oye una voz que rompe tinieblas.